para hoy nuestro 16. Vamos a mirar primeramente, vamos a pedir la dirección del Señor para que nos guíe en este devocional. Padre amado, precioso Dios, hoy venimos ante ti, dándote gracias por este hermoso día que tú nos permites disfrutar, amado Rey. Hoy clamamos a ti de tu dirección para que sea tu Santo Espíritu quien guíe nuestra vida, quien sea hablando a través de nosotros para llevar ese conocimiento de tu palabra, Señor, a todos aquellos que lo necesitan y lo anhelan. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Esta oración la dejamos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Para hoy nos corresponde Levítico 16 y el tema para hoy, la reconciliación. Para que haya una reconciliación, se es necesario que antes haya una pelea, una discusión, un encuentro con alguien que tal vez está pensando mal de nosotros o nosotros actuamos mal. Entonces, de todas estas cosas que suceden, se necesita ir a reconciliarse pidiéndose perdón, dando a entender las situaciones, los motivos en el cual no debemos estar en esta situación de odio, de rencor, de división, porque Dios nos ha mandado a que todos tengamos unión, a que todos nos llevemos bien, que por lo contrario podamos ayudarnos, colaborarnos. La palabra de Dios dice que debemos orar unos por otros, dice que debemos ir a ayudar a los pobres, visitar a los enfermos, tantas cosas que dice en la palabra de Dios. Él nos unge con su Santo Espíritu para que llevemos ese conocimiento y podamos también ayudar a los demás. Entonces es muy importante tener esa reconciliación en cada área de nuestras vidas, porque muchas veces nosotros tenemos una mala relación con las demás personas, pero lo más importante, nosotros no debemos tener esa mala relación también con Dios. Entonces, debemos tener una buena relación con todos los que nos rodean y, como les decía, en cada área de nuestras vidas. ¿Qué es reconciliar? Reconciliar es volver a tener la amistad o paz, dice. Los seres vivos, todos Dios nos creó diferentes, con una manera de pensar diferente, la manera de actuar, de hablar. Todos tenemos diferentes sentimientos, aunque todas las emociones son iguales, la tristeza, la alegría, y todos las demostramos de diferente manera. Pero lo más importante es que de todas esas relaciones que tenemos, esas emociones diferentes, podamos formar una bonita relación, dejando atrás todas las cosas que nos separan de los demás. Entonces aquí miramos que en las personas, cuando iniciamos, digamos que una relación de novios, o tal vez cuando nos casamos ya, formamos una familia, tal vez tenemos una relación con nuestros amigos, con los vecinos, con todos los que nos rodean, tal vez en el trabajo, en el estudio. Todos tenemos una relación en la cual debemos estar conviviendo cada día. Y entonces nosotros debemos entender que esa convivencia se la debe llevar bien para que todo sea normal, para que todos estemos contentos. Ya, de todas maneras van a haber tristezas, van a haber alegrías, van a haber también encuentros, roces también en nosotros, ¿no? Porque muchas veces tenemos problemas y no sabemos manejar nuestras emociones. Por lo tanto, nosotros en medio de la ira podemos dañar los corazones de los demás. Podemos maltratarlos tanto físico como espiritualmente. Entonces, dañamos esos corazones y esos corazones siempre van a estar tristes, van a estar rotos, en los cuales tal vez ya no quieran perdonar o se vean humillados, maltratados, y que tal vez todo ese dolor lo guarden cada persona y los lleve tal vez a una depresión o tal vez hasta la muerte. Entonces es muy importante empezar a mirar nosotros cómo estamos obrando
hacia los demás, cómo estamos manejando nuestras emociones para poder relacionarnos con los demás. Lo importante de todo esto es reconciliarnos en medio de las situaciones que nos encontremos, de las discusiones, peleas, maltratos. Entonces, no dejar ahí, no dejar que ese odio, ese rencor se crezca. Debemos dejar que cortar esa raíz en nuestros corazones, dejar a un lado, sacar todo lo malo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primeramente, cuando nosotros tenemos una relación con los demás, debemos escoger el tiempo y el lugar. Miremos que nos dice en el libro que nos corresponde hoy, Levítico 16, el versículo 2, nos dice 16:2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no se muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciario. Entonces mire que para ellos, para el pueblo de Israel, era muy importante esa reconciliación con Dios. Ellos sabían que Dios miraba los corazones, sabía que Dios sabe y conoce todo nuestro actuar. Él conoce, no podemos esconder nada de Él. Tal vez tenemos una mala manera de actuar, de estar mal con las personas, con los vecinos. Tal vez no les decimos directamente, pero les hacemos una mala cara o tal vez no los saludamos. Como pareja también no nos entendemos. Como parejas debemos solucionar esos problemas para que no se haga más grande ese odio, ese rencor, para que dure toda la vida. Porque en muchos hogares se mira esto de que hay situaciones en las cuales se deben presentar y es normal que haya discusiones entre parejas, entre padres e hijos, entre hijos y padres, pero aquí lo más importante es buscar ese lugar, ese sitio, para poder hablar, para poder aclarar las cosas, porque muchas veces discutimos y volteamos la cara y tal vez no damos a conocer el motivo por el cual estamos bravos y esperamos a que esto vaya creciendo y creciendo y eso se vuelva en un problema en el cual ya no va a haber el habla, ya no vamos a ayudarnos entre nosotros como pareja, en la familia, en el trabajo, en cualquier área de nuestras vidas, nosotros tenemos esa actitud. Entonces se nos dificulta perdonar, pero importante es saber en qué momento vamos a hablar, aclarar las cosas, en qué momento vamos a pedir perdón o que nos perdonen. Entonces aquí dice que para la reconciliación el tiempo, espacio y la actitud es muy importante. La disposición con el tiempo, no con afán, porque muchas veces queremos hablar las cosas, pero tenemos un tiempo determinado que tal vez no aclaramos las cosas. Entonces, esto se va a quedar a medias y va a ser mucho peor, porque si no dejamos las cosas así, entonces van a quedar dudas, va a haber una desconfianza en la cual no sabemos por qué nos vinieron a pedir perdón o a aclarar las cosas. Entonces es buscar un sitio como lo hacía Jesús. Jesús para comunicarse con el Padre siempre escogía un sitio donde él tenía su relación con el Padre para que lo aconseje, para que el Padre le diga qué hacer con los discípulos, cómo actuar. Entonces, asimismo, debemos escoger el sitio, lugar, el momento, un tiempo apartado para invitar a la persona a hablar tranquilamente, sin afán, con cabeza fría, como se dice, y sobrio, porque muchas veces cuando las parejas o cuando hay discusiones y se quieren, arreglar las cosas, hay personas que primero
se emborrachan o toman algo como para estar tranquilos, pero más sin embargo, estas situaciones son más difíciles de solucionar porque las personas debemos estar sobrias para poder entender el porqué de las cosas, para poder perdonar en sí y realmente arreglar. Entonces, todos en cada área de nuestras vidas tenemos que buscar este sitio. Un sitio también, como les decía, Jesucristo buscaba a su Padre, apartado de las personas. Y asimismo nosotros tenemos que tener también ese sitio especial, un lugar en la casa donde podamos reconciliarnos con Dios, ponernos a cuentas con Él, pedirle perdón, pedir la dirección de Él, a ver cómo es que debemos actuar, porque Él es la guía, el Espíritu Santo de Dios, el que nos muestra cada día cómo debemos hablar, cómo debemos solucionar las cosas. La sabiduría de Él es perfecta y cuando nosotros pedimos la dirección de Dios, Él nos va a ayudar a, a tener esas palabras precisas para llegar a las personas, no dañándoles más de lo que están, sino aplacando esa ira y poder solucionar todo lo que está en todas esas situaciones en las que están pendientes, en las que no nos dejan vivir, que tal vez en la familia haya ese silencio, porque tal vez hay rencor, odio, porque queremos unas cosas, pero como no las damos a conocer, entonces las personas no van a saber qué es lo que queremos y vamos a entender nosotros de que ellas no quieren hacer las cosas de lo que nosotros anhelamos. Entonces es muy importante dialogar, ese diálogo, dar a entender el porqué de las cosas, porqué de las discusiones. Entonces debemos tener esa bonita relación con los demás. Entonces ese espacio, esa actitud, el tiempo es muy importante para poder buscar esa solución. Como segundo dice perdonarse a uno mismo. Miremos qué nos dice Levíticos 16 del 20 al 22. Nos dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Del 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces aquí miramos muy claramente cómo el pueblo de Israel tenía sus leyes, cómo tenían sus normas para poder realizar esa reconciliación, porque nosotros miramos que el pueblo de Israel cometía muchos errores. No porque era el pueblo de Israel iba a ser santo. El pueblo de Israel también tenía envidias, rencores, odios con los demás, con los hermanos. Entre ellos anhelaban cosas entre ellos y ellos mismos se robaban, mataban. Entonces, de todas maneras, por eso Dios creó estos animalitos para que fueran el sacrificio para el perdón de los pecados, para el tiempo antiguo, claro está, ¿no? Para el pueblo de Israel, cuando ellos tenían una comunicación con Dios y se era necesario hacer esta reconciliación. Entonces había un destinado a una persona que los llamaban los sacerdotes, en los cuales ellos dirigían este lugar y ellos tenían unas normas para poder vestirse, para poder entrar al santuario, que debía de ser correctamente limpios, purificados. Entonces, esas normas también Dios nos manda ahora
a que nosotros también analicemos, examinemos nuestro corazón, qué hay en nosotros. Dice que muchas veces nosotros nos echamos la culpa de los demás. Cuando digamos que un ser de la familia se muere y tal vez la persona pues no le pudo decir o aconsejarle que no haga eso, o tal vez le dijo que vaya por cierta parte o que realice tal cosa y no se pudo lograr, tal vez se accidentó, tal vez se murió. Y entonces nos echamos a veces nos echamos esa culpa nosotros como padres, como personas pues que estamos involucrados, ¿no? En los demás. Entonces, muchas veces nosotros miramos, escuchamos que las mamás dicen, mi hijo se murió porque no pude aconsejarlo bien, porque no lo detuve este día, porque yo debí de detenerlo, no dejarlo salir, no dejarlo que viajara. Y muchas veces las personas se quedan con ese dolor en su corazón y se echan esa culpa. Y miramos que personas que que llegan a deprimirse, llevan esa culpa, esa tristeza en su corazón, que se deprimen y llegan hasta la muerte. ¿Por qué? Porque tal vez un día digamos que puede ser la culpa de la persona, pero hay un momento en que nosotros podemos reconciliarnos, un momento en el cual donde nosotros podemos pedirle perdón a Dios y pedirle que nos lave, de que tal vez fue culpa nuestra, pero Dios perdona. Dios es justo y fiel, dice su palabra, para perdonar. Si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos, Él dice que es justo y fiel y nos perdona, Él nos lava. Porque mire que antes era el sacrificio, eran los animales, ¿cierto? Ellos tenían que presentar toda clase de animales representando el pecado que tenían. Si era pequeño, tal vez era una paloma, si era grande, era un cordero, pero estos debían de ser estos sacrificios los más puros para que sean presentados ante Dios. Aquí como nos dice que este cabrito le colocaron sus manos, colocándole todos los pecados de todo el pueblo sobre su cabeza, y de ahí lo colocaron para que se fuera al desierto. Mire que ese animalito, por los pecados de los demás, cómo tuvo que sufrir, cómo tuvo que aguantar hambre, tal vez se murió en el desierto porque no encontró a nadie, por el calor nunca encontró tal vez el sol, entonces, perdón, el agua. Entonces miramos que esa personita, ese animalito, tenía que sufrir de los pecados de todos los que hacían mal en esa época. Ahora también Jesucristo vino por nosotros a dar su vida, derramó toda su sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Dios ya nos dio esa oportunidad de arrepentirnos. Y tan lindo que es el Señor, tan misericordioso, que a pesar de que nosotros entendimos que Dios ya dio su vida por nosotros, que Él ya nos perdonó, sigue su misericordia sobre nosotros, porque muchos pensamos que Dios ya nos perdonó y que pues si ya pecamos y esos pecados que estamos cometiendo ahorita, porque Dios ya nos perdonó, ya son perdonados, eso no es así. Entonces Dios nos dio esa oportunidad de perdonarnos, pero también dejó su palabra para que cada día busquemos de su presencia y entendamos que Dios está con nosotros, sí, está con nosotros, para que nos reconciliemos con Él cada día, porque en nuestros corazones todavía existe la envidia, la enemistad, el orgullo, la prepotencia, la vanagloria, tantos pecados que hay en nosotros que tal vez no los hemos dejado ir. Nos creemos más que los demás. Entonces, Dios quiere que nosotros mismos también, así como llegamos a la presencia de Dios a que nos perdone, también perdonarnos nosotros mismos, aceptar nuestros errores y cambiar nuestra manera de ser, que ya no sea
que ya no tengamos ese odio con los demás. Si nosotros nos miramos en estos momentos la situación que estamos viviendo, y no es a nivel simplemente tal vez de un país, son de varios países a nivel del mundo, cómo están surgiendo tantas cosas que vienen de repente. Estamos mirando ya lo que Dios colocó un día como profecía, que se presentarían terremotos, temblores, tantos sismos que dañan las casas, las personas, las familias, donde tantas personas mueren. Entonces Dios nos está haciendo ese llamado. Más que estar criticando, murmurando por los demás, debemos es perdonar nosotros mismos primeramente y también aprender a perdonar a los demás, aprender a entender que Dios, porque Dios tal vez tiene un propósito en nuestras vidas, mientras las personitas están muriendo del hambre en otro lugar, donde las personitas están sufriendo, no tienen esa ayuda, no tienen donde refugiarse, no tienen un alimento, han perdido su trabajo. Y mientras ellos están sufriendo, tal vez en las redes se están insultando unos por otros simplemente por la política, sabiendo que de repente puede llegar en nosotros también esos sismos y pueden terminar con nuestras vidas. Entonces Dios nos está diciendo, pues más que estar criticando a los demás, pensemos, reflexionemos en que podemos llegar a las demás personitas, más que odiarlas, aconsejarlas, decirles pues el odio y el rencor no conlleva a nada, no conlleva más que todo a agravar más la situación, de llevar tal vez eh, el odio y el rencor a las demás personas, llenarles ese odio en sus corazones. Entonces, más bien dediquémonos a compartir la palabra, a explicarles que Jesucristo nos está dando la oportunidad de podernos perdonar y ayudar a los demás que también sanen su corazón, que ya no haya cosas malas en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que seamos transformados para poder también ayudar a los demás. Entonces, qué bonito que nosotros dispongamos nuestro corazón para buscar la presencia de Dios y entregarle a Él todas las cargas que tenemos, todas las situaciones, los pecados, perdonarnos nosotros mismos y asimismo poder perdonar a los demás. Como tercero dice reconciliarnos con Dios. Pues la reconciliación que nos manda Dios es con todos los seres que nos rodean, ¿cierto? Nosotros en nuestro entorno encontramos toda clase de personas, empezando por nuestra familia, sigue nuestro barrio, el sitio de trabajo, tal vez donde estamos estudiando, tal vez donde estamos trabajando y, y la sociedad en general, la sociedad en sí es donde nosotros vamos a demostrar nuestra manera de ser y vamos a tener convivencia y tenemos que tener esas relaciones. Entonces, aquí dice que también debemos tener, y mucho más importante, la comunión con Dios y la reconciliación con Él. Miremos que nos dice en Levíticos 16:11. Nos dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Entonces mire que Dios a cada uno les daba la oportunidad de llevar su propio animal para el perdón de cada uno de los pecados, ¿cierto? Entonces, como yo les decía hace un momento, el sacrificio que ellos hacían era para lavar con la sangre de los animales los pecados de cada uno. Pero miramos que el cordero y el sacrificio principal para nuestras vidas, para el mundo, es Jesucristo. Él fue el último sacrificio
que se presentó para perdonarnos a todos nosotros, lavándonos con la sangre de Él. Entonces, ya no tiene que haber más sacrificios de animales, no debemos ya estar en esos pensamientos, dejar atrás ya esas costumbres, sabiendo que Dios ya hizo la obra por nosotros. Jesucristo ya derramó toda su sangre para perdón de nuestros pecados, para lavarnos y purificarnos. Entonces Él fue el sacrificio más principal en el mundo. Y ahora dice que nosotros debemos también presentarnos ante Dios como ese sacrificio vivo. Ya para nosotros, para Dios, vamos a ser nosotros ese sacrificio puro, limpio, en el cual cuando busquemos la presencia de Dios, estemos a cuentas con Él, arrepentirnos de todo lo malo que hacemos cada día, porque cada día cometemos pecados, así sean grandes, pequeños, así sea de los que no nos damos cuenta, pero hay pecado en nosotros y debemos perdonarnos nosotros mismos y reconciliarnos también con Dios. Muchas veces miramos que tenemos que hacer un sacrificio para llegar a la presencia de Dios. Y debemos analizar qué sacrificio estamos haciendo nosotros para amar a Dios, para agradarle a Él, para estar bien con Él, porque Él quiere lo mejor para nosotros, pero Él espera de nosotros también esos sacrificios cuando nosotros vamos a buscar la presencia de Él. Muchas personas dicen que no, que Dios está en todo lugar y no se deben ir a congregar o a reunir en un lugar para buscar de Dios. Eso es la verdad, Dios está en todo lugar, pero Él dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él desciende con poder. También su palabra dice que no hay que congregarnos como antes teníamos la costumbre, simplemente porque era costumbre de ir un domingo a cumplir con ir a escuchar la palabra y ya nuestra vida va a seguir igual. Entonces dice que quiere un cambio de nosotros hacia Él, que nos presentemos como los príncipes y princesas de Dios, del Señor, que vayamos lo más bonitos, arreglados, elegantes, porque es una fiesta para Él. Es donde nosotros vamos a presentar nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser delante de Él. Y si Él es el Rey de Reyes, debemos como tal llegar a ser esos invitados bien organizados, limpios desde afuera, desde adentro, para tener gracia delante de Él, para agradarle a Dios. Entonces vamos a mirar que cuando vamos a buscar la presencia de Dios, sobre todo acá escogían un día para el sacrificio que lo hacían cada año, pero acá nosotros, Dios nos ha dado la oportunidad de ir todos los domingos y escoger un día para buscar la presencia de Dios. Entonces debemos buscar ese tiempo, colocar a Dios en primer lugar. Muchas veces queremos ir a pasear y dejamos el domingo. Primeramente colocamos el paseo antes que Dios y miramos que Dios quiere que nos presentemos el domingo a agradecerle de todo lo que ha hecho la semana, porque Él es muy bueno con nosotros y nosotros debemos ser agradecidos con Él, dedicarle ese domingo para adorarle, para alabarle, para agradecerle, para estar en intimidad con Él, poderle decir que lo amamos, tantas cosas bonitas que podemos decirle al proveedor, al sanador, al protector que es para nosotros, porque todo lo que somos y lo que tenemos es gracias a Él. Y si nosotros tenemos esas bendiciones, debemos ser agradecidos. Y asimismo debemos dejar, o sea, hacer esos sacrificios, el sacrificio tal vez de madrugar más, de poder llegar temprano a la iglesia, de tal vez se nos presenta esos paseos y poder organizarlos. Muy bonito poner primeramente la presencia de Dios y sabemos que si buscamos su presencia el día domingo, cuando ya vayamos a pasear nos va a salir
de lo mejor el paseo. Y tal vez nosotros decimos no alcanza el tiempo, pero buscando la presencia de Dios, Él acomoda el tiempo y permite que lo disfrutemos todo el resto del día. Después de buscar su presencia, Él lo va a acomodar y va a permitir que todos nos llevemos bien, que podamos disfrutar, pero se lo hace cuando nosotros buscamos primeramente su presencia. Hacemos ese sacrificio cuando vamos a buscar un tiempo en la casa para orar. Se nos presenta a veces el programa en la televisión, la novela, que decimos, no, pues cuando se termine voy a buscar, o tal vez hacen oraciones en medio de las propagandas. Entonces eso no es lo correcto. Debemos ser también organizados en nuestra casa, en el lugar donde estemos. Debemos buscar ese espacio para buscar de Él y hacer un sacrificio. Pues hoy es el programa tal vez que me gusta tanto, lo voy a perder, pero me voy a deleitar buscando a Dios, diciéndole palabras bonitas, declarando la palabra y así muchas cosas en las cuales Dios va a estar contento con nuestra actitud al dejar esos sacrificios. Entonces, presentémonos ya hoy como ese sacrificio vivo delante de Dios. Que Él mire en nosotros un corazón nuevo, un corazón arrepentido, un corazón agradecido, un corazón en el cual todos lleguemos a reconciliarnos. Y si hay algo que está sucediendo, no lo tomemos mal, no nos pongamos airados, busquemos la manera de solucionarlo, pidamos perdón o perdonemos. Y asimismo, Dios también va a llegar a nuestros corazones a transformar nuestras vidas para que toda la convivencia sea mucho mejor en cada área de nuestras vidas. Amén. Ese es el mensaje que Dios nos ha dado en esta mañana para que cuando haya esas dificultades, primeramente llegue a nuestra mente es el problema, que lo podamos analizar y podamos pedirle a Dios que nos dé las palabras precisas para poder, y el valor y la disposición de poder ir ante los demás y poder solucionar estos problemas. Este es nuestra iglesia, el Ministerio Soldados de Jesucristo, un ministerio de estudio y apoyo bíblico en el cual encontrarán en nuestras plataformas todo lo que quieran aprender de cada parte de la Biblia. Nosotros hacemos un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis ordenadamente, y en nuestras plataformas pueden encontrar este orden para que puedan irlo estudiando cada día, capítulo a capítulo, y todo lo que sus dudas, todo lo que tengan, lo van a encontrar en estas plataformas. Les deseo un hermoso día, que disfruten el tiempo que nos ha dado hoy el Señor y que podamos perdonar. Que Dios me los bendiga y tengan un lindo día.